Recordarán que la semana pasada estudiamos de cómo a lo largo de las Escrituras, cuando Dios decide hacer algo, no hay poder humano que pueda evitarlo. Vimos varios ejemplos impresionantes. Vimos a Abraham en Génesis 20, Jacob en Génesis 31, a José en Génesis 37, 45, a David en 1 de Samuel 24, 26, en 1 de Crónicas 10, a Esther en el capítulo 7, Mardoqueo en particular en Esther 7, vimos al Señor en Juan 7, Juan 8, vimos a Pablo en 2 de Corintios 1, vimos a los dos testigos en Apocalipsis 11. Y una y otra vez a lo largo de estos ejemplos vimos que una verdad se confirma, y es que cuando Dios decide hacer algo, no hay poder humano que pueda evitarlo. Y esto nos lleva a nuestro texto de regreso en Hechos 18. En Hechos 18, versículos 1 al 22, recordarán que nos encontramos en la última parte del del segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Estamos aquí en Hechos 18 en Corinto, alrededor del 50-51 después de Cristo. Recordarán que en los capítulos 16 y 17 Pablo pasó por Filipos, Tesalónica, Berea, Atenas, enfrentó oposición, burla. Fue una situación que hizo que llegara con mucho temor y temblor a Corinto, de acuerdo con 1 de Corintios 2, 3. Y lo que hace Dios en este texto, de Hechos 18, 1 al 22, es fortalecerlo. Y lo fortalece a través de tres medios que muestran cómo Dios te fortalece también a ti para que le obedezcas. Una de las verdades más importantes que vamos a estudiar el día de hoy es la realidad en medio de este contexto, que la doctrina de la elección divina no anula el evangelismo humano. La doctrina de la elección divina no anula el evangelismo humano. Vamos a ver hasta dónde llegamos el día de hoy, porque es un asunto tan importante de entender, y muchos tienen la idea equivocada, no bíblica, que si crees en la elección tal como la Biblia lo enseña, entonces anulas el evangelismo. Si crees, dicen algunos, en la predestinación, entonces esto aniquila el evangelismo. Pero como veremos el día de hoy, lo opuesto es el caso. Cuando entiendes correctamente la doctrina bíblica de la elección en la salvación, lejos de anular el evangelismo, garantiza resultados conforme Dios lo ha dispuesto y te motiva a evangelizar, a alabarlo, a orar, y de esta manera contribuir a la extensión del reino a través del evangelismo. Entonces, es en este contexto que Pablo, al llegar a Corinto en Hechos 18, está temeroso por su testimonio mismo, de nuevo en 1 Corintios 2, 3, y Dios entonces lo fortalece, y estamos estudiando, recordarán aquí en Hechos 18, 1 al 22, tres medios de Dios que te fortalecen para que le obedezcas. Tres medios de Dios que te fortalecen para que le obedezcas. Igual que Él fortaleció a Pablo, así te fortalece a ti. Y vamos a ver, repasando brevemente el contexto, en primer lugar, que Dios te fortalece mediante su iglesia. Dios te fortalece mediante su iglesia. Observen, repasando brevemente ahí en Hechos 18, versículo 1. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Notamos aquí, recordarán que Dios usó a Aquila, a Priscila para fortalecerlo, junto con el versículo 5, observen, Silas y Timoteo y la ofrenda que le trajeron desde Macedonia. Dios usó a estas personas, aquellos que habían ofrendado a Silas, Timoteo, a Aquila y a Priscila, para fortalecer a Pablo en esta situación en la que estaba afligido, temeroso por todo lo que había vivido antes de llegar a Corinto. Y observen en el versículo 5, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia,
Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Entonces, al igual que a Pablo, Dios te fortalece mediante a su iglesia. Y explicamos cómo aún el apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, el imparable, hubo un momento en su vida, como lo vemos aquí, en el que estaba temeroso por todo lo que había vivido. Y el versículo 9, recordarán, confirma que Pablo estaba temeroso porque el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas. ¿Pablo temeroso? Sí. Era hombre igual a nosotros, como él mismo lo expresó a los de Listra en Hechos 14:15, diciendo, nosotros también somos hombres semejantes a vosotros. Si Pablo necesitó el aliento, la fortaleza del cuerpo de Cristo, ¿cuánto más nosotros? Como explicamos en este punto, recuerdan hace semanas atrás, no es sorprendente que los que más necesitan a la iglesia son los que muchas veces están más lejos de ella. Los que normalmente están más débiles espiritualmente son los que menos involucrados están en la iglesia, y aquí está la razón, porque Dios ha diseñado al cuerpo de Cristo, a la iglesia local, para fortalecernos. Y cuando estás débil espiritualmente, en tu vida personal, en tu matrimonio, manifestándose en tus diferentes áreas de la vida cotidiana, una razón muy probable, suponiendo que eres cristiano, es que estás lejos de la iglesia. Con frecuencia decimos, recuerdan, los que más necesitan a la iglesia son los que más lejos están de ella. Y entonces vimos aquí en Hechos 18, 1 al 5, que Dios te fortalece mediante su iglesia. En segundo lugar, al igual que a Pablo, vimos en los versículos 6 al 10, Dios te fortalece mediante su presencia. Dios te fortalece mediante su presencia. Versículo 6. Pero poniéndose y blasfemando estos, esto es los judíos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, este es Pablo, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora miré a los gentiles. Y saliendo de allí, versículo 7, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, en el 8, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles. Esto es, predica, porque yo estoy contigo. Explicamos que esto no solo se refiere para todo cristiano también. Esto no se refiere en particular a la omnipresencia de Dios, aunque es cierto, estamos en la presencia de Dios continuamente. No se refiere tampoco a la morada del Espíritu, aunque el Espíritu, la presencia de Dios en su Espíritu está en nosotros viviendo como cristianos, sino que en particular a la gracia que Dios le dio a Pablo en esta situación específica. Y dijimos que de la misma manera, de acuerdo con 1 Corintios 10:13, Dios te da la gracia necesaria para enfrentar la situación específica que estás viviendo, a pesar de la dificultad, el temor, la oposición, la intensidad del sufrimiento, del dolor. Una gran verdad. Y noten, esto nos lleva en tercer lugar al tercer medio de Dios que te fortalece para que le obedezcas. No solo Dios te fortalece mediante su iglesia y su presencia, sino también en tercer lugar, versículos 10 al 22, Dios te fortalece mediante su soberanía. Dios te fortalece mediante su soberanía. Esto es, mediante la realidad de que Él controla todo detalle del universo para cumplir sus propósitos perfectos para su gloria y tu bienestar espiritual. Observen de nuevo el versículo 9. Vamos a ver hasta dónde llegamos porque es una mina lo que vemos aquí en los versículos 9 y 10 que tenemos que desempacar. Versículo 9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas sino habla y no calles. Esto es, en lugar de que estés temeroso, Pablo, predica, predica. Y aquí viene la razón, versículo 12, porque yo estoy contigo. Y además de eso, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Pablo recibe la promesa por parte de Dios de que va a ser prácticamente inmune a las aflicciones que ya había probado, que ya había venido a venir en el versículo 9 de los judíos que se estaban oponiendo a la predicación y blasfemando.
Noten qué promesa le da Dios en el 10. No solo yo estoy contigo, sino que ninguno pondrá su mano, ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Esto es, vas a poder continuar, versículo 9, hablando, vas a poder seguir predicando, y aquí está la razón al final del 10. Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Detengámonos ahí. ¿Qué quiso decir el Señor con esto? Observen de nuevo el versículo 10, el 9 y 10. No temas sino habla, predica, no te calles, porque yo estoy contigo. Y versículo 10, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y versículo 11, se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. ¿A qué se refiere aquí el Señor cuando dice, yo tengo mucho pueblo en esta ciudad? ¿Se refiere a que ya habían muchos cristianos ahí? No, ¿cómo lo sabemos? Porque en el versículo 9 le dijo, predica, y en el contexto se está refiriendo a que evangeliza. Entonces, el pueblo, cuando dice el Señor en el versículo 10, yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, no se refiere ya a cristianos, no le está diciendo el Señor a Pablo, tengo ya muchos cristianos, digamos, que van a echarle montón a los que quieran hacerte mal. No le está diciendo, predica, evangeliza, porque yo tengo ya muchos cristianos aquí. ¿Para qué le va a servir? Esa no es la idea. La idea aquí de esta frase, escuchen, cuando dice en el versículo 10, yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, noten el contexto, versículo 9 le dice predica, evangeliza, porque versículo 10 yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Se refiere, escuchen esto, a que Dios tenía a muchos elegidos para salvación en Corinto que todavía no eran salvos. Y por ello, Pablo tenía que predicar el evangelio para que los elegidos para salvación oyeran y entonces creyeran y fueran salvos. Aquí hay una gran verdad reiterada en todo el Nuevo Testamento. Dios salva a sus escogidos mediante la predicación del evangelio. Dios salva a sus escogidos mediante la predicación del evangelio. Vamos a verlo en varios lugares del Nuevo Testamento. Tenemos que detenernos aquí porque esta es una verdad monumental. Y de nuevo, en el contexto de Hechos 18, esto habría motivado a Pablo. ¿Por qué? Porque habría garantizado que su mensaje iba a ser creído. ¿Por qué? Porque había ahí en Corinto personas a quienes Dios había elegido desde la fundación del mundo para salvación, pero que todavía no eran salvas, que necesitaban oír el evangelio para venir a los pies de Cristo, y Dios había determinado que Pablo fuera ese sembrador que llevara la palabra de Dios para que a través de la palabra de Dios predicada por Pablo, estos elegidos en Corinto creyeran. Obsérvenlo en Juan 17, esta verdad es reiterada por todo el Nuevo Testamento y vamos a entrar en cierta profundidad en esto. Juan 17, recuerdan, aquí el Señor está a horas de ir a la cruz, en su oración sumo sacerdotal, está ahí en el aposento alto o camino al huerto de Getsemaní en Juan 17, y observen lo que dice Juan 17, versículo 1, para que recordemos el contexto. Estas cosas habló Jesús. ¿Qué cosas? El discurso del aposento alto que encontramos ahí en los capítulos 14 al 16. Estas cosas habló Jesús, Juan 17, 1, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Padre, voy a la cruz, sé glorificado mediante este acto de obediencia de acuerdo con el plan de redención. Versículo 2, el Señor sigue diciéndole al Padre, como le has dado potestad, esto es autoridad sobre toda carne, mucha atención, para que dé vida eterna a todos los que, ¿qué cosa? Le diste. El Señor Jesús dio vida eterna a todos aquellos que el Padre le dio al Hijo. Todo creyente es, como alguien lo dijo hace siglos atrás, todo creyente es un regalo de amor del Padre al Hijo. Ese es el propósito primordial de la salvación. No que seamos salvos del poder, presencia y paga del pecado. Ese es algo
marginal. La razón primordial por la que Dios nos salvó es para glorificarlo, al conformarnos a la imagen de su Hijo, para que lo alabemos, lo glorifiquemos por toda la eternidad. Somos regalos de amor del Padre al Hijo. Y noten, versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. En otras palabras, fui perfecto en mi obediencia, y así fue, porque es el Dios hombre. Versículo 5, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¡Qué afirmación! ¿Por qué? ¿Cómo es posible que tuvo esa gloria con el Señor, con el Padre, el Hijo, antes que crearan el universo? Porque el Hijo y el Padre son uno, dos personas, un Dios coexistente, misma esencia. Y escuchen esto, le dice el Señor a su Padre, versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres, escuchen esto, que del mundo me diste. Mucha atención. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. ¿Cómo que tuyos eran y me los diste? Tuyos eran porque tú los elegiste desde la fundación del mundo y me los diste. Esto es, ¿para qué se los dio? Lo acabamos de ver ahí en el versículo 2. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Entonces, versículo 6, escuchen esto. Habían personas en el mundo, hablando aquí de los discípulos en particular, tuyos eran, los discípulos eran ya del Padre en el sentido que Él los había elegido desde la fundación del mundo y se los dio al Hijo para que entonces, versículo 2, el Hijo les diera vida eterna a esas personas que Dios escogió y que le entregó al Hijo. ¿Se dan cuenta? Esta es la misma idea de Primera de Corintios. Hay elegidos, esta es la implicación, hay elegidos a lo largo de la historia que todavía no conocen al Padre, en el sentido de que todavía no han nacido de nuevo, no tienen vida eterna, están muertos en sus delitos y pecados y necesitan oír el Evangelio para que entonces Dios les dé vida eterna. ¡Qué verdad! Y noten, hermanos, esto no es algo aislado. Misma idea, vayan a Romanos, tenemos que acampar ahí, hermanos, un rato ahí, levantar la tienda. Romanos 9, observen otra vez, estamos estudiando este asunto de cómo Dios salva a los elegidos a través del Evangelio. Dios salva a los elegidos mediante el evangelismo. Romanos 9, entramos aquí a la sección de la salvación de Israel y aquí incluye también Pablo a los gentiles. Romanos 9, observen el contexto. Romanos 9, versículo 1. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Hermanos, ya para que Pablo esté triste, algo anda mal con este hombre, ¿no es cierto? Es un roble espiritual. ¿Por qué estás tan triste, Pablo? Versículo 3, porque deseara yo mismo ser anatema. ¿Cómo? ¿Deseara yo mismo ser maldecido por Dios? ¿Deseara yo mismo ir al infierno? ¿Separado de Cristo? ¿Cómo es posible eso? ¿Puede alguien perder la salvación? No. Lo que sucede es que su amor, noten ustedes, su amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, su amor por los judíos es tal que si fuera posible que él dejara de ser salvo, fuera al infierno para que ellos fueran salvos, él estaría dispuesto a ir al infierno. Obvio, esto es hipotético, imposible. Y noten, él está triste. Pero noten en dónde encuentra consuelo Pablo. Versículo 6 sigue hablando de los judíos, Romanos 9, 6. No que la palabra de Dios haya fallado. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Esto es, no todos los que son racialmente judíos son creyentes genuinos. Versículo 7. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Nótenlo, empieza a ser más estrecho. ¿Se dan cuenta? Aquí apuntando a que los descendientes de Ismael no habrían sido parte del pueblo del pacto de Dios, así como Dios lo determinó
desde Génesis capítulos 12, 15, 17, y lo explica versículo 8. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. Aquí la carne, esto es descendencia de Abraham. Sino, versículo 8, que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. ¿La promesa de quién? La promesa de Dios. Noten el énfasis de Pablo en Dios, la promesa. No dijo el que escoge. Noten el tema aquí, versículo 9. Porque la palabra de la promesa es esta. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Refiriéndose ahí a Génesis 18:10. Versículo 10. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre. Escuchen esto, versículo 11. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. En otras palabras, Dios elige de manera independiente a cualquier factor externo a Él. Dios, así como escogió a Abraham, a Isaac, y en este caso a uno de los dos hijos de Rebeca, fue independientemente de algo que vio en ellos. Esto refuta la idea errónea de que la elección quiere decir que Dios vio de antemano en el futuro y vio lo que un ser humano iba a decidir. Si decidían por Cristo, lo escogía en base a su fe. Eso es idólatra, eso es blasfemo, porque entonces el hombre sería soberano. Nosotros decidiríamos y Dios simplemente reaccionaría a nuestra decisión. Y Pablo dice aquí, momento, la elección, versículo 11, es independiente de cualquier factor humano, porque versículo 11, no habían aún nacido, estaban en el vientre. Los hijos de Rebeca, ¿quiénes? Jacob y Esaú. No habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, esto es, ningún mérito. ¿Para qué? Esto es, Dios escogió antes de que nacieran Jacob y Esaú, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Esto es, el factor decisivo en la elección soberana es Dios. Una muestra aquí está, estando, noten, versículo 10, Rebeca concibió, estando sus dos hijos gemelos en el vientre. Versículo 12, se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas Esaú aborrecí. Y ya nos dijo que Dios escogió a Jacob, versículo 11, sin que ninguno de los dos hubiera nacido, sin que ni Jacob ni Esaú hubieran hecho ni bien ni mal, para que quede claro que no fue por las obras de Jacob y Esaú que Dios escogió a Jacob. ¿Por qué? ¿Porque Jacob era mejor que Esaú? No, los dos estaban en el vientre de su madre, versículo 11. No habían aún nacido, no habían hecho aún ni bien ni mal. La elección de Dios es independiente de las obras de la persona a la que Dios escoge, es el punto. ¿Se dan cuenta? Entonces, la respuesta que está en nuestra mente, el Espíritu de Dios la responde en el versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Una pausa ahí, esa es nuestra tendencia, ¿no? Cuando leemos el versículo 13 y decimos, oye, Dios escogió a Jacob y Esaú lo repudió, y escogió a Jacob, versículo 11, cuando aún ni había nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, no por ninguna obra que Jacob y Esaú hubieran hecho. Oye, ¿qué injusto Dios? Momento, dice Pablo, versículo 14, en ninguna manera, en absoluto, perezca el pensamiento, es la idea en el griego, ni se te ocurra pensar eso. Versículo 15, pudo habernos dado una explicación teológica, nos pudo haber dicho, miren, ¿saben qué? Bueno, finalmente Jacob y Esaú, como en pecado los concibió su madre en el Salmo 51:5, como eran pecadores por naturaleza, merecían el infierno y ninguno de los dos merecía ser escogido por Dios. Pudo haber dicho eso, ¿no es cierto? Y no es justicia, Pablo no dijo, porque si de justicia se tratara, Jacob y Esaú hubieran terminado por igual en el infierno y a ninguno hubiera escogido, ¿no es cierto? No, Pablo no se mete en eso, aunque lo pudo haber hecho. Y Pablo también pudo haber dicho, mira, es que si Dios no hubiera escogido a Jacob, ni Esaú ni Jacob hubieran buscado a Dios, porque no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda que no hay quien busque a Dios. El Espíritu de Dios a través de Pablo pudo haber respondido así, pero noten, simplemente dice, no, ni se te ocurra pensar en eso. Dios no es injusto al haber escogido a Jacob en lugar de Esaú, antes de que nacieran, versículo 11, antes de que hubieran hecho aún ni bien ni mal.
lo escogió independientemente de algún factor externo a él, independientemente de un factor humano. No es injusto Dios al hacer esto, versículo 15. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca, en Éxodo 33:19 dijo. Y Pablo concluye a partir de esa referencia. Así que, versículo 16, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No dependió, ya nos lo había dicho, misma idea en el versículo 11. Dios escogió a Jacob, versículo 13, dijo: el mayor servirá al menor, esto es, Esaú servirá a Jacob. No porque ya había nacido, versículo 11, no porque Jacob hizo algo bueno, no por alguna obra de Jacob, no, sino porque Dios tuvo misericordia y le agradó escoger a Jacob. Versículo 17, porque la Escritura dice a Faraón, y aquí cita Éxodo 9:16, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Faraón endurecido fue usado por Dios para cumplir los propósitos soberanos de Dios. Y concluye Pablo de nuevo, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Y aquí viene la pregunta del millón, pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? En otras palabras, ¿por qué Dios hace responsable al ser humano cuando, versículo 18, Él de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece? ¿Por qué, versículo 19, Dios nos hace responsables entonces? ¿Por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Digo, ¿por qué Dios hace responsable al que lo rechaza cuando finalmente nadie puede resistir su voluntad y Él hace lo que Él quiere? Versículo 20, respuesta. Mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? En otras palabras, acuérdate quién eres tú y quién es Dios, en qué posición estás. ¿Diré el vaso de barro al que lo formó, por qué me has hecho así? Pregunta retórica, claro que no. Versículo 21, ¿no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Cuál es la respuesta? Claro. Aquí el alfarero es Dios, el barro somos nosotros. Y el punto aquí es, observen, que el alfarero, tomando la analogía del 21, de la misma masa hace un vaso para honra, esto es para salvación, lo veremos en un momento en los versículos 22 y 23. De la misma masa de humanidad, escoge a unos para salvación y otros los pasa por alto. Y esto no anula la responsabilidad humana. Juan 3:19, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Romanos 1:20, nadie tiene excusa, ninguna persona que rechace a Dios. Pero noten de nuevo, la masa es la misma, somos la misma masa de pecadores, mismo punto que vimos en el versículo 11. Así como Dios escogió a Jacob por encima de Esaú, independientemente de alguna obra que hubieran hecho, cuando versículo 11 no habían aún nacido, no habían hecho aún ni bien ni mal, así también noten versículo 11, el alfarero es el que determina qué uso le da a cada vaso que él forma. Y noten, la masa es la misma, los vasos de honra vienen de la misma masa que los vasos de deshonra, somos igual de pecadores todos, ¿se dan cuenta? Es gracia pura que Dios haya escogido a algunos para salvación. Porque de nuevo, si quieres justicia, muy bien, la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Todos merecemos la muerte. Y estamos en problemas. Romanos 3:9 y 10, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, otra vez, no hay quien ¿qué? Busque a Dios. Si Dios no tuviera la gracia, la misericordia de escoger a algunos para salvación, todos, por naturaleza, decisión personal, por decreto divino, terminaríamos ¿en dónde? En el infierno. Somos de la misma masa, es la gracia de Dios la que determina, su gracia soberana, seleccionar unos vasos para honra y otros para deshonra. Y versículo 22, y que, si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Aquí en este versículo ven el propósito de Dios para permitir la maldad en el mundo, el pecado. ¿Para qué? Versículo 22, para mostrar su ira, para hacer notorio su poder en el juicio que va a derramar sobre los impíos en una eternidad de tormento. Y esto le glorifica, porque recuerden, la gloria de Dios es quién es Él, la suma de sus atributos. Si Dios no permitiera el pecado, no manifestaría la totalidad de sus atributos, porque cuando hay pecado tiene que manifestar ira, poder,
juicio, mientras que si no hubiera pecado no veríamos ninguna de estos aspectos de la gloria de Dios. Y de esta manera aún el pecado lo glorifica. Y nota en versículo 23, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, aquí está el propósito de la salvación, hacer notorias, desplegar, manifestar lo rico que es su gloria, otra vez sus atributos, quién es Él, su gracia, así como en el caso de los incrédulos que terminarán en el infierno, versículo 22, glorificarán a Dios el hecho de que estén en el infierno sufriendo, porque eso desplegará su poder, su ira, la paciencia que les mostró a lo largo de su estancia en la tierra para que vinieran a los pies de Cristo. Así también, versículo 23, para aquellos que Él ha escogido para que estén en la gloria del cielo, versículo 23, muestra lo rico que es su gracia, su amor, su misericordia. Y las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano, ¿para qué? Para gloria. Y escuchen, algunos dicen hasta aquí, bueno, esto solo se refiere a los judíos, porque Pablo empezó a hablar de los judíos en el capítulo 9, ¿no es cierto? Sí, pero noten lo que dice Pablo, versículo 24, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de ¿quiénes? De los gentiles. Si eres salvo, Dios, versículo 23, te preparó para gloria, eres un vaso de misericordia, que Dios preparó de antemano para mostrar lo rico que es su gloria expresada en su misericordia hacia ti. Y dice alguno de ustedes, bueno, ¿esto qué tiene que ver con evangelizar? Ya ves, alguno dirá, vemos esto y dice, ya ves, entonces no hay que predicar. No. Vean ustedes, aunque Pablo entendía perfectamente la doctrina de la elección, noten lo que sigue diciendo, capítulo 10, versículo 1. Hermanos, ciertamente ya vimos en el capítulo 9 que él entiende, recuerden esto, 9:6, regresen al 9:6, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ya nos explicó, recuerden, desde el 9:6 hasta el 24, que él entiende que solo los escogidos van a ser salvos. Él lo entiende, ¿no es cierto? Le duele en el 9:1 y 2, pero él entiende la doctrina de la elección. Y escuchen, aunque él sabe que solo los elegidos van a ir a la gloria, escuchen 10:1, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para ¿qué? Salvación. ¿Notan? El hecho de que entienda la doctrina de la elección no quiere decir que ya no oras por la salvación de todos, ni siquiera sabes quién es salvo, hasta que Dios ya lo hizo nacer de nuevo. Pero antes no puedes saber si un incrédulo es elegido para salvación, y por lo tanto tienes que seguir orando por ellos. Y noten ustedes, ahí en el 10, noten de nuevo, hermanos, y un recordatorio de por qué tenemos que estudiar la Biblia en contexto para interpretarla correctamente. Él entiende la doctrina de la elección, él sabe que solo los elegidos van a ser salvos, ya lo vimos en el 9:6 al 24, sin embargo 10:1, él ora por Israel, y no dice aquí, mi oración a Dios por los elegidos israelitas, ¿o sí? No, oro por Israel para que vengan a los pies de Cristo. Y noten ustedes, versículo 13, Romanos 10:13, en el mismo contexto, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Versículo 14, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Son preguntas retóricas. ¿Alguien va a invocar el nombre del Señor si no ha creído en Él? Versículo 14, no. Versículo 14, siguiente pregunta. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Alguien va a creer en el Señor si no ha oído en Él? No, pero Pablo, acabas de enseñar la doctrina de la elección en el capítulo 9, no importa. Necesitan, versículo 14, invocar para ser salvo, y para invocar necesitan creer, y versículo 14, y para creer necesitan oír, y versículo 14 al final, y cómo irán de aquel, cómo creerán, y cómo irán sin haber quien les predique. ¿Se dan cuenta? Sí hay elegidos que Dios ha elegido para salvación, pero para que puedan ser salvos los elegidos, versículo 13, tienen que invocar el nombre del Señor, versículo 14. Para invocar el nombre del Señor necesitan creer. Para creer, versículo 14, necesitan oír. Y para oír, versículo 14, necesita haber alguien que les predique. Versículo 15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados?
Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Versículo 16, mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que versículo 17, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Dios sí escogió para salvación, pero aunque Dios escogió para salvación, igual que Pablo, y esto lo reiteran las otras epístolas, sí hay elegidos para salvación, pero necesitan invocar al Señor para ser salvos, y para eso necesitan creer, y para creer necesitan oír, y para oír necesitan que alguien les predique. Porque, versículo 17, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. No van a creer, no van a ser salvos, aunque son elegidos, a menos de que oigan el Evangelio y lo crean. ¡Qué verdad! Es lo mismo que vemos en Hechos 18, 9 y 10, ¿no es cierto? Dios salva a sus escogidos mediante la predicación del Evangelio. Nota, esto debe animarte a evangelizar. ¿Te das cuenta? Van a responder, los elegidos van a responder en el tiempo de Dios, claro, pero van a responder. Noten allá adelante la misma idea en 1 de Pedro 1, y aquellas hermanas que estuvieron con Noris en su estudio van a recordar esta epístola tan rica. 1 de Pedro 1, versículo 1, lo acaba de leer el pastor Ernesto. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, están dispersos estos creyentes, versículo 2, elegidos según la presencia de Dios Padre. Presencia aquí se refiere a que Dios determinó tener una relación de amor con ellos. Esto lo sabemos porque allá adelante observen en el versículo 20, observen la misma palabra griega que en el 1.2 se traduce presencia, en el 1.20 observen cómo se traduce. Hablando de Cristo, ya destinado desde antes, ahí está la misma palabra griega, destinado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, 1 Pedro 1.2, fueron elegidos desde antes de la fundación del mundo. Dios los predestinó para tener una relación de amor con Él. Noten versículo 2, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Escuchen versículo 3, a estos elegidos les dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo, ¿qué cosa? Renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Los elegidos del versículo 2 necesitan, versículo 3, renacer. ¿Y cómo es que renacen? Pasen ahí al versículo 23, 1 Pedro 1:23. Les sigue hablando, recuerdan, estos elegidos del 1:2, y les dice en el 1:23, siendo renacidos. Aquí nos va a decir cómo renacieron los elegidos. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque, versículo 24, toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Esto es, la palabra es incorruptible, a diferencia de la carne corruptible debido al pecado. Y escuchen al final del 25, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¿Se dan cuenta? Los elegidos del 1.2 oyeron la palabra del Evangelio en el 1.25, nos dice, y a través de esa palabra en el 1.23 fueron, ¿qué? Renacidos. ¿Se dan cuenta? El elegido necesita escuchar la palabra de Dios para que Dios lo haga nacer de nuevo. Noten la misma idea ahí atrás en Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Y de nuevo, hermanos, estamos tomando el tiempo porque esta es una doctrina tan importante y refuta, noten, desde diferentes ángulos la idea errónea de que si crees en la elección ya no hay que evangelizar. No, tienes que evangelizar. Tienes que evangelizar. Efesios 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso,
Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Son cristianos, son los santos, apartados en el momento de la salvación. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Versículo 4. Según nos escogió en Él, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. En términos de Romanos 9, ni siquiera habíamos aún nacido, ni siquiera Dios había creado el universo. Antes de Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Antes de Génesis 1:1, Dios escogió a aquellos que Él llevaría la gloria independientemente de algún factor ajeno a ellos. Ni siquiera existíamos, ni siquiera existía el universo. Versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, porque le agradó. Otra vez, remarca, noten desde diferentes ángulos que la elección es independiente de algún factor externo a Dios. Versículo 4, antes de la fundación del mundo. Versículo 5, Él nos predestinó según el puro afecto de su voluntad, nada más, puro afecto de su voluntad, porque Él quiso. Noten, ahí en el versículo 11, Efesios 1:11, ya dijo que nos escogió, hablándole a los creyentes efesios, se aplica a todo creyente genuino. Efesios 1:11, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido otra vez predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, y insiste, noten, según el designio de su voluntad. ¿Hay algún factor humano aquí que contribuyó a la elección de Dios, a la predestinación de Dios? No, continuamente el énfasis es Dios, Dios, Dios. Versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, no para alabanza de nuestra gloria porque nosotros escogimos lo correcto, no. Todo es para la gloria de Dios, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Y alguno dirá aquí, bueno, y entonces otra vez, ¿hay elección? Entonces no hay que predicar, no. Versículo 13, en Él también vosotros, ¿quiénes son los vosotros? Los del 4, los que fueron escogidos. En Él también vosotros, versículo 13, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo, ¿qué cosa? Creído en Él. Los elegidos del versículo 4, escogidos antes de la fundación del mundo, en el versículo 3, oyeron la palabra de verdad y entonces creyeron. Noten en el 2:1, y Él, dice Pablo, os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué? ¿Un elegido en el 1:4 en algún punto en su vida estaba muerto en delitos y pecados? Esto es, sin el deseo ni la capacidad de buscar a Dios. Sí, habían sido elegidos, de acuerdo con el 1:4, antes de la fundación del mundo, pero hubo un periodo en su vida, de acuerdo con el 2:1, en el que estaban muertos en delitos y pecados, tan muertos como un cadáver a quien le hablas en el área física, en la esfera física, y le hables, le cantes, le brinques, le piques, no responde. Así de insensibles somos, así de incapaces somos en el área, en la esfera espiritual, de responder al Evangelio. Entonces, ¿cómo es que versículo 1, Efesios 2:1, Él nos dio vida? Porque versículo 13, habiendo oído la palabra de verdad, habiendo creído. ¿Y cómo fue posible que creyéramos cuando estábamos muertos, 2:1, y no teníamos la capacidad de creer? Porque 1:4, según nos escogió en Él. Y no solo eso, lo reitera, noten, allá adelante en el capítulo 2, versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún reitera, estando nosotros muertos en pecados, nos dio, no dice, les ayudó 50-50, no, se fueron a michas, coloquialmente hablando, no, Él nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe,
Y esto no de vosotros, pues es don, es regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La fe es un regalo que Dios da a aquellos muertos, 2:1 espiritualmente, que 1:13 oyeron el Evangelio, lo creyeron porque Dios les dio el regalo de la fe, porque en sí mismos no tenían la capacidad de creer, 2:1, y porque Él les dio la capacidad de estos muertos de creer, porque 1:4 nos escogió en Él, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. Qué verdad, ¿no es cierto? ¿Y cómo se ve un escogido que ya creyó, que fue salvo como una expresión de misericordia por parte de Dios, que recibió la fe como un regalo de Dios? Por cierto, la fe salvadora es sobrenatural y es a prueba de deserción. Porque es un regalo de Dios, es sobrenatural. Y noten cómo se ve un elegido ya salvo. Ya vimos en el 2:1 cómo se ve un elegido no salvo, está muerto. Y está 2:2, noten, andando en los pecados, en sus delitos y pecados. Un elegido no salvo, 2:2, sigue la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Observen cómo se ve un elegido no salvo, 2:3, entre los cuales también todos nosotros, incluye Pablo, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Un salvo, cuando estaba muerto, merecía la ira de Dios, de acuerdo con el 2:3, pero cuando Dios en su gracia, 2:8, le concedió la fe para 1:13, creer el evangelio que oyó, entonces Dios lo hace nacer de nuevo, y observen cómo se ve su vida ya de un elegido salvo en el 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es inevitable que la fe que Dios da produce buenas obras, así como Dios nos escogió para salvación, versículo 4, antes de la fundación del mundo, así manifestamos esa salvación mediante una vida, una dirección, un patrón de vida de obediencia. Qué verdad. Entonces, la elección divina no anula el evangelismo, sino que garantiza resultados. Esto debe animarte, por un lado, a alabar a Dios si eres salvo, y si no eres salvo, tienes la responsabilidad de venir a sus pies y seguir orando, seguir predicando, sabiendo que los escogidos van a responder. Como Dios te manda a orar por todos, a evangelizar a todos, y no sabemos quién es un elegido, sino hasta después de que Dios lo hace nacer de nuevo, tenemos que ir por todo el mundo y hacer ¿qué? Discípulos. ¿A quiénes? ¿A todos los elegidos? No, a todas las naciones. Oremos. Padre, gracias por tu palabra y estas ricas verdades que nos motivan a alabarte por tu gloria. Nos deja boquiabiertos el ver una probada, un vistazo de tu mente perfecta que te ha agradado revelar a nuestras mentes limitadas e imperfectas. Te alabamos, Señor, realmente, como dices tú en tu palabra, es para alabanza de la gloria de tu gracia que nos salvaste. Gracias por este privilegio y gracias también por este gran incentivo. Al estudiar estas verdades recordamos que debemos predicar. Debemos predicar porque los elegidos necesitan oír para venir a tus pies. Esto nos anima, Señor. Va a haber éxito en el evangelismo, éxito como tú lo determinas. Va a haber respuestas positivas en el momento que tú quieras en tus elegidos. Que esto nos motive, Padre, a la gratitud, a la alabanza, al evangelismo, a orar como Pablo oraba, aunque entendía la doctrina de la elección, a orar por los que no te conocen, a predicar. Y si alguien no te conoce en esta mañana, que tú abras su entendimiento, lo traigas a tus pies. Gracias, Señor, por tu verdad. Te damos la gloria en Cristo Jesús. Amén.